Buenos días, Mar Azul. Qué hermoso nombre, ¿verdad? El nombre al que le servimos. Familia, mi nombre es Ricky y junto a esa muchacha hermosa que hizo el Next, que se llama Meki, tenemos el privilegio de ser los pastores del campus norte de Mar Azul y yo estoy bien feliz, bien emocionado. Sí, qué bueno que están felices y emocionados igual que yo. Porque la verdad es que una de las razones por las que estoy más emocionado que nada es porque hoy comenzamos una nueva serie. Yes. En Mar Azul predicamos nuestros mensajes en serie, ¿verdad? Quiere decir que hacemos una serie de mensajes, de 2 o 3 mensajes. Y la semana pasada acabamos una gran serie que se llamó El Creador. Pero hoy comenzamos una serie. Y esta serie se llama, ¿estás listo? El Redentor. La más increíble de todas las historias. El Redentor. La más increíble. Ok. Miren esto. Hace mucho, mucho tiempo atrás, en una galaxia muy, muy lejana, se encontraba nuestro héroe, Luke Skywalker. En esta ocasión, siendo derrotado por 2 personajes. Número 1, el emperador encapuchado, que siempre tengo problemas con su nombre, Palpatine. Y número 2, su papá, spoiler alert, Darth Vader. Y mientras Luke perdía su vida bajo los rayos de la fuerza del emperador, algo ocurrió en el corazón de Darth Vader, su papá, que lo movió del lado oscuro al lado de la luz. Y decidió entregar su vida para derrotar al emperador, salvar a su hijo y restablecer el balance en la galaxia de una vez y por todas. Y yo sé que ya hay algunos de ustedes que están listos para pasar al altar con esa historia. Lo sé, porque la realidad es que es una gran historia de ciencia ficción y quizás pudiéramos decir que es una de las mejores historias de redención que conocemos. Pero les tengo una mala noticia, especialmente a aquellos que son fanáticos de Star Wars. No es la mejor historia. No lo es. No es la mejor historia porque la mejor historia te incluye a ti y me incluye a mí. No es la mejor historia porque la mejor historia ha inspirado tantas otras historias, quizás esta misma de Star Wars. Y la mejor historia, no sé si estás listo, pero es esta. Es la historia de redención. Es la historia de Dios rescatando a la humanidad del pecado a través del Redentor Jesús. Hey, esa es la mejor historia. La historia, te la repito, de Dios rescatándote a ti y a mí del pecado a través del Redentor Jesús. ¿Y por qué es importante que tengamos claro esta historia? Porque es importante que tú y yo sepamos esta historia bien. Esta historia comenzó que Dios creó a la humanidad, pero la creó de 3 formas. La hizo a su imagen, te creó a su imagen. Nos hizo para su gloria y nos hizo por su amor. Y la realidad es que algo pasó, el pecado lo dañó todo y luego de la caída cambió todo. Esa es la historia. Y quizás tú miras tu vida hoy y me dices, Ricky, la verdad es que yo no me veo a la imagen de Dios. La verdad es que yo no siento que vivo para su gloria. Y la verdad es que no experimento su amor. Por eso esta historia es tan importante para tu vida. Escúchame bien, si esto fuera lo único que te lleva de todo lo que compartimos esta mañana, es que cuando tu vida sea destrozada
por todo lo que el pecado ha causado en ella, por favor recuerda una cosa, que hay un redentor que quiere venir a tu rescate. Cuando sientes que estás en el lugar más oscuro, donde no hay salida, donde todo parece perdido, donde sientes que ya no tienes valor y no ves una salida, por favor recuerda, no estás solo en esta historia. Hay un redentor que quiere venir a tu rescate. Y para comenzar esta historia, tenemos que ir a la Biblia. Y yo quisiera dar un zoom out, una perspectiva grande, ¿verdad? Un overview de esta historia antes de entrar en detalle. Porque la Biblia nos cuenta que se da en 3 partes. Nuestra historia, que es la primera parte, antes del pecado. Y esa la podemos encontrar en Génesis 1 y 2, esos 2 capítulos. Luego viene la segunda parte, que es nuestra historia en medio del pecado. Y esa comienza en Génesis 3. Sí, lo pensaste bien. Duramos solamente 2 capítulos sin pecado. O sea, la Biblia tiene 1188 capítulos y duramos 2. Eso es lo bueno y chévere que tú y yo somos. Y esta historia acaba en Apocalipsis 20. Y luego viene una tercera parte que es nuestra historia después del pecado. Y esas son nuevamente solamente 2 capítulos. Pero en esa parte no la vamos a hablar hoy, la vamos a hablar luego en la serie, ¿ok? Vamos a enfocarnos en estas primeras 2 partes, ¿ok? Quizás una mejor forma de verlo es con esta imagen. Esta imagen es un dibujo de nuestro online pastor, Dani Marín. Y nosotros se la robamos y se la dañamos con mucho amor para que ustedes pudieran ver esta parte. Como pueden ver, hay 2 circulitos que dice la creación y esa es la primera parte. Los primeros 2 capítulos, el Edén, todo se veía bien. Luego viene una segunda parte, después de la caída, entró el pecado y ahí estamos tú y yo tratando de resolver este gran problema que se llama el pecado. Pero bad news, nos dimos la talla. Entra Jesús como el héroe, el redentor. Y luego lo hermoso de esta imagen es que nos enseña que nuestra historia no ha acabado. Que todavía hay un futuro que se ve y promete ser mejor que lo que estamos viviendo ahora. Y cuando yo veo este overview, esta imagen, me hace, sin lugar a duda, me hace pensar, oye, ¿cómo era la vida en esa primera parte? ¿Cómo? Lo podemos decir de esta manera. ¿Cómo vivía el ser humano antes del pecado? ¿Cómo era la vida en esta primera parte? Y aunque solo tenemos 2 capítulos, tenemos bastante información. Quizás tú me dices, Ricky, lo que había en 2 capítulos, no sabemos mucho. Sí, por lo menos sabemos 3 cosas. Mira esto. Sabemos que el humano, la humanidad, sabía y entendía que, número 1, Dios era Dios. O sea, Adán y Eva están en el jardín y ellos saben que ellos fueron creados. Ellos dicen, ok, Él es Dios. Definitivamente yo no soy Dios. Pero no solo saben que Dios es Dios, sino que ellos también saben que fueron creados y diseñados para el propósito de Dios. O sea, ellos dicen, no solo soy una creación, yo tengo claro que soy una creación diseñada para Dios, para su propósito, para su gloria. Y lo tercero que sabemos es que teníamos una relación perfecta con Dios. Yo no sé cuál es su imagen del Edén. Yo por mucho tiempo mi imagen era que quizás Adán y Eva iban caminando de brazos así que no sé, y conocían a Jesús y decían, ¿qué pasa, güey? Tú sabes, no sé por qué mi Adán suena como un pitufo mexicano, perdónenme. Pero la realidad es que teníamos una relación hermosa y si pudiéramos describir toda esta parte en 2 palabras, la podemos describir como que la vida en esta parte era muy buena. Mira lo que dice Génesis 1:31. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Estábamos en las papas.
Y la verdad es que hasta este punto de la historia todo se ve peaches and cream. Todo se ve pan de piquito, todo se ve muy bueno, como dirían nuestros amigos norteamericanos, muy bueno. Todo se ve nice. Pero sabemos que algo pasó. Sabemos que hubo una caída y dimos la espalda a Dios y comenzamos a vivir entonces una segunda etapa en la historia de la humanidad. Pues entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cómo vive el ser humano luego de la entrada del pecado? Y esa, desde Génesis 3 hasta el 2022, la estamos bregando. Y el bottom line es que la hermosa relación que teníamos con Dios se dañó. Se dañó. Se dañó porque antes sabíamos y entendíamos que Dios era Dios. Ahora nos dicen, hey, tú puedes ser como Dios. Hey, tú puedes ser el centro de tu universo. Antes sabíamos y entendíamos que fuimos creados y diseñados para el propósito y para la gloria de Dios, pero ahora pensamos que sabemos más que Dios. No, eso de la Biblia está chévere, pero yo lo hago a mi manera. Vive tu vida, no la mía, no me juzgues, Dios, tranquilo. Antes teníamos una relación perfecta con Dios, pero ahora fuimos expulsados del jardín. Ahora estamos destinados a una gran distancia entre Dios y nosotros. Y este es el corazón, este es mi corazón hoy y el corazón de esta serie, es que podamos cerrar esa distancia que existe entre Dios y nosotros. Es que hoy tú te puedas ir de aquí y si quizás vives en distancia y quizás vives lejos de Dios, que hoy al final de toda esta serie podamos acercarnos más a Dios. Pero esta es la realidad. Esta es la realidad. Para acercarnos más a Dios, tenemos que entender lo que nos separó en primer lugar. Queremos acercarnos más a Dios, queremos vivir más cerca de Dios, pues primero tenemos que entender qué fue lo que pasó, qué es esa cosa que creó distancia entre Dios y nosotros, y esa cosa se llama pecado. Por eso yo quiero ahora tomarme unos minutos para simplemente tratar de hablar de esa cosa que nos separó de Dios y que lo podamos definir y que podamos entender los efectos que causa en nuestra vida, porque al final del día queremos cerrar esa distancia que hay entre Dios y nosotros. Así que nuestra tercera pregunta es, ¿qué es el pecado? Esto tiene que ser de interés para ti porque es lo que te separa de Dios. Esto tiene que levantar tu curiosidad porque tú dices, yo no quiero vivir bajo eso que me separa de Dios. Porque entre tú y Dios hay algo y se llama pecado. Pues vamos a hablar de eso. Y si lo pudiéramos definir, es bien fácil. Es cualquier transgresión a la ley de Dios. Cualquier transgresión a la ley de Dios. Eso significa violar la ley de Dios. Traspasar la ley, no cumplir con lo que Dios quería que hubiéramos cumplido, es quedarnos cortos, es fallar el blanco. Yo quisiera que miráramos 3 versículos y estos 3 versículos nos van a ayudar a entender esa cosa que es el pecado. Primera de Juan 3:4 dice, todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. El pecado es transgresión de la ley. Ok, les voy a confesar y voy a hablar de mi pecado. Por lo menos del que puedo hablar. Miren, cada vez que yo estoy guiando mi carro, que son pocas veces, a mi esposa le encanta guiar, gracias a Dios. Bendecido. Ok, cada vez que yo voy guiando mi carro, y si es bastante de noche, digamos 9, 10, 10 y media, y me toca una luz roja, hay algo
que se me mete como por el pie y me sube. Le podríamos llamar la tentación, que me dice: Ricky, transgrede las leyes de tráfico y cómete esa luz. A la que yo le digo: ¡claro que sí! Yo sé que hay algunos de ustedes que ni lo sienten como tentación, simplemente ya perdieron la convicción de pecado, ya sí, lo sé. Pero ese es el pecado. Qué chévere que nos estamos riendo del pecado. Está bien. Nos puede llevar al infierno, pero ok, nos reímos aquí de él. Eso es pecado, es transgredir la ley de Dios, es no cumplir, es errar, es fallar al blanco. Mira este otro versículo, Santiago 4:17. Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Qué chévere, qué nítido. Porque no solo es hacer cosas malas, es que sabes hacer cosas buenas y no las haces. Vamos mal. Esto es un camino, esta historia se está poniendo mala. Mira este último versículo, Romanos 3:23. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Todos. Todos. Dile al que está a tu lado: pecador. Está bien, aceptemos lo que somos. Está bien. Está bien, tranquilo. Tranquilo. Estamos destinados a una vida eterna separados de Él. Separados de Él. Y sería ingenuo pensar que ahora que estamos separados de Dios, no va a pasar nada en nuestra vida. Sería ignorante pensar que ahora que la humanidad está a esa distancia de Dios, nada va a pasar. No. Quiero que sepas que el vivir separado de Dios y bajo el pecado tiene unos grandes efectos sobre nuestra vida. Inclusive, quizás hay cosas que estás viviendo y no has logrado identificar que es por el pecado. Que estamos en un mundo que está roto por el pecado. Y eso puede ser un reality check para alguien, que el pecado tiene efectos sobre nuestra vida. Yo quisiera que ustedes fueran a su casa y léanse el Salmo 38. ¿Lo van a hacer? Ok, está bien. El Salmo 38. Y ahí van a ver que David cuenta cómo el pecado ha lastimado su vida. Y él dice que mis huesos se entumecieron. Me sentía deprimido, triste, hasta fiebre le dio al hombre a causa de su pecado. Y la realidad es que el pecado tiene formas de colarse en nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida. Y tiene unos grandes efectos sobre nuestra vida a causa de esa gran distancia. Por eso yo quiero hablarte hoy de algunos efectos que el pecado puede tener sobre nuestra vida. Y el primero es que nos deja espiritualmente vulnerables a la maldad. Miren Efesios 2:1 y 2. Dice: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes, o sea, seguían los pasos de esos poderes, estaban bajo la influencia de esos poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven la desobediencia. El pecado tiene un gran efecto y es que nos deja vulnerables a esa maldad. Y puede llegar el momento en que no sabemos distinguir entre el bien y el mal y podemos llegar a ser como hojas que lleva el viento, porque no estamos amarrados a la verdad que es Cristo, no estamos amarrados al árbol de vida. Entonces somos influenciados, somos llevados, nos deja vulnerables por esa maldad. No solo nos deja vulnerables por esa maldad, sino que hace su efecto número 2, y es que nuevamente nos aleja de Dios.
Pero yo quiero explicar esto porque a veces pensamos que cuando decimos nos aleja de Dios, es que Dios vino, vio nuestra condición de pecado y dijo, uy, un quedado, y se fue. No. Es que yo me alejé de Dios. Dios siempre estuvo en el mismo lugar, esperando que yo cambiara, esperando que yo me arrepintiera y esperando que yo aceptara su hermoso regalo. Nosotros fuimos los que nos alejamos de Él. Y como si fuera poco, me encanta como lo dice en Colosenses 1:21, que ustedes estaban alejados de Dios y eran su enemigo. O sea, el pecado tiró una raya entre nosotros y Dios. Nos alejó, nos separó por totalmente. Dios, quédate por tu lado, yo estoy bien en mi lado. O eres amigo o eres enemigo. Y el pecado hizo esa gran división de que ahora somos enemigos de Dios. Y como si fuera poco que nos alejara de Dios, el pecado tiene un tercer efecto, y es que nos deja culpables y condenados. Mira lo que dice Gálatas 3:10. Quienes ponen su confianza en la ley están bajo maldición. Porque la Escritura dice, maldito sea el que no cumple fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Tú y yo nos quedamos culpables y condenados, porque es que nunca vamos a poder cumplir lo que estaba escrito en esa ley. Así que si tú pensabas que por tus obras, si tú pensabas por lo chévere que eres, si tú pensabas que tú podías doblar por lo menos 3 capítulos en la primera parte, te tengo malas noticias, bro. Nunca ibas a poder cumplir. Nunca ibas a dar la talla. Nos dejó condenados, nos dejó culpables, porque la paga del pecado es muerte. Nos dejó un blanco, nos dejó un target sobre nuestra vida que teníamos que pagar con nuestra propia vida por la eternidad. Y lo triste es que muchos de nosotros nos hemos quedado bajo esa culpa, bajo esa condenación. Y entonces el pecado activa su efecto número 4. Si eso es como unas tarjetas que lo va activando. Su efecto número 4, y es que nos hace esclavos. Nos hace esclavos. Mira lo que dice Romanos 6:16. Dice así: ¿acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, claro que lo son. Ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Podemos llegar al punto de perder nuestra voluntad propia por el control que tiene el pecado sobre nuestra vida. Y aquí viene lo más triste de esta historia. No solo nos aleja de Dios, nos deja vulnerables a la maldad, nos deja culpables y condenados. No solo nos hace esclavos, es que si no nos arrepentimos, entonces el pecado hace su efecto número 5. Y es que podemos pasar una eternidad separados de Dios. Y no es en el Marriott ni en el condado, es en el infierno. Y aunque el infierno es un efecto del pecado, puede convertirse en una realidad eterna. Yo hago una pausa aquí para que tú proceses que este era nuestro destino. Esto es serio, es una realidad. Quizás llegaste hoy y no sabía que te íbamos a hablar del infierno y del pecado. Bienvenido a Mar Azul, te amamos y queremos ser tu amigo, ¿ok? Pero te quiero compartir 2 versículos que nos van a ayudar a ver esta realidad del infierno, ¿ok? El primero es Mateo 18, el 8 y el 9. Y dice:
Si tu mano o tu pie te hace pecar, córtatelo y arrójalo. Más te vale entrar a la vida manco o cojo que ser arrojado al fuego eterno con tus 2 manos y tus 2 pies. Y si tu ojo te hace pecar, de nuevo, sácatelo y arrójalo. Más te vale entrar tuerto en la vida, en el cielo, en la eternidad con Dios, que con 2 ojos ser arrojados al fuego del infierno. ¡Qué hermoso! ¡Qué bello! Pero ¿sabes qué? Hay algo positivo. No tienen que coger este versículo literal. Porque si cogiéramos este versículo literal, les quiero asegurar que cada vez que ustedes llegaran a Mar Azul, todos los campus pastors y el worship team iban a estar con un parcho, sin un brazo y sin una pierna tratando de dirigirlos en adoración. Yo soy el primero. No tenemos que cogerlo literal, pero la intención de este versículo es que podamos ver la realidad, la seriedad de este lugar que se llama el infierno. Mira este otro versículo, Mateo 23, 33. Mateo 23, 33. Si lo puedes poner ahí. Mateo 23, 33. Dice, ¡serpientes! Ahí sí una exclamación. ¡Camada de víboras! ¿Cómo escaparán ustedes de la condenación del infierno? De verdad yo no les quería decir ni serpiente ni camada de víboras a ustedes. Los amo. Pero sí le quería hacer esta pregunta. ¿Cómo tú planeas escapar de esta condenación del infierno? O sea, siéntate conmigo y cuéntame tu plan. ¿Cuál era la gran idea que tú tenías para escapar de la condenación del infierno? Porque de nuevo, puede ser una realidad eterna. Miren, cuando yo era pequeño, en el área que yo vivía, yo soy de Camuy, y había una gran idea evangelística. No sé quién era el que lo organizó. No era Gille Ávila, porque rápido todo el mundo asume Camuy Gille Ávila. No era Gille Ávila, déjenme a Gille quieto. Y había una gran campaña evangelística, y esta era la estrategia de ellos. Una campaña evangelística es unos esfuerzos que hacen algunas personas para llevar el mensaje de Dios. Y esta era la gran idea. Vamos a reunir a todos los niños de la comunidad y vamos a enseñarles una película. Y allí iba yo, un niño, me senté a ver la película. Pero para mi sorpresa, la película no era Bambi, Lion King, ni tan siquiera era Noé en el arca o Moisés dividiendo. No era ni tan siquiera dibujos animados. Era un live action film, o sea, personas actuando en el infierno, siendo quemadas con gusanos, con los demonios saliendo por todos lados. Y quiero decirles que pues fui un poco trastornado por ese evento. Pero se las tengo que aplaudir, le funcionó de verdad, se las doy. O sea, yo llegué a casa y yo me convertí en el niño más cristiano de toda la escuela. No había un día que yo no leyera, yo no quería saber de ese lugar. Yo vine a prender la luz, yo vine a apagar la luz de mi cuarto a los 15 años. Son bromas, a los 16. Y yo sé que llevo rato hablándote del pecado y de esta horrible historia que empezó tan bien. Pero ¿sabes lo que yo no recuerdo de la película? Yo no recuerdo, por más que trato de pensar, no recuerdo, oye, ¿cuál era la solución de este gran problema? ¿Cuál era el plan para no llegar a este lugar? ¿Cuál era el héroe de esta historia? No lo recuerdo. Y yo sé que llevo unos minutos hablándote de este gran problema que tú y yo tenemos, pero solo para decirte, tranquilo. Solo para decirte, hey, relájate. Take it easy, Bobby. Stay nice. Es más, es que estaba hablando del infierno y yo siento que hay algunos de ustedes que están un poco tensos. ¿Qué tal si hacemos un ejercicio de respiración? Yo voy a contar hasta 3, todos inhalamos, aguantan la respiración y cuando yo le diga exhalamos, ¿ok? ¿Están listos? 1, 2 y 3, inhalamos. Aguántalo. Exhalamos. Tranquilo. Take it easy.
Porque aunque este es un grave problema, un grave situación en la que estamos enfrentando, yo estoy a punto de contarte quién es el héroe de esta historia. Yo estoy a punto de contarte la solución de este gran problema. Y no te la voy a contar yo, te la va a contar Romanos 5:6. Mira lo que dice Romanos 5:6. Pues cuando nosotros éramos incapaces de salvarnos, y voy a parar en esta coma para decirte por si acaso, no eres tú el héroe. Tú eras incapaz. La Biblia nos enseña que estábamos totalmente condenados, incapaces de salvarnos. No nos acercábamos. Es como ese tirador de 3 que se cree que es bien bueno y no toca ni el aro. No podíamos. Pero luego de esta coma, ¿estás listo para escuchar el nombre del héroe de tu historia? Para escuchar el nombre del Redentor. Cristo. Cristo. Cristo llegó a su debido tiempo, como todos los héroes. Just on time. ¿Y qué hizo? Murió por los pecadores. Murió por ti y por mí. Por eso me encanta como lo dice Juan. En Juan 1:29, Juan le está presentando a Jesús a todas las personas que están ahí. Y Juan le dice, ¡hey! He aquí el Cordero de Dios. Qué clase de introducción. Ok, familia, yo sé que llevamos unos 500 años bregando con esto del pecado, pero o 1000 años bregando con esto del pecado, pero les tengo una noticia. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo sé que te alejó de Dios el pecado, pero he aquí el Cordero de Dios que quita. Yo sé que te dejó bajo la influencia, pero he aquí el Cordero de Dios. Yo sé que te dejó condenado, yo sé que te dejó, pero he aquí el Cordero de Dios. No tienes que buscarlo. Yo sé que te dejó, el pecado te dejó esclavo, pero ¿qué tal si ahora somos esclavos de Cristo? Yo sé que teníamos un destino y por más que planeaste un plan, no tenías cómo escapar del infierno, pero he aquí el Cordero de Dios que quita tu pecado, que quita a mi pecado. Yo necesito de ese Cordero todos los días. Todos los días. Así que, ¿qué significa esto para ti? ¿Qué significa esto para mí en el 2022? A mí me encanta lo que dice. Yo te lo puedo decir, pero me encanta más como lo dice Pedro. Mucho mejor que yo. Primera de Pedro 1:18, mira, hasta el 21. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. Tú sabes bien, me encanta porque te lo dice claro, tú sabes que tú ibas en un mal camino. El precio de tu rescate, por si acaso, by the way, no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Y por si no te has enterado, esta es la más increíble de todas las historias. Esta es la más increíble de todas las historias. Sorry, Star Wars, te quedaste corto. Porque esta es la más increíble, que Dios tenía un plan para nosotros hermoso, pero nosotros le dimos la espalda. Pero entonces entró el pecado y tratamos de resolverlo con nuestras propias fuerzas. No pudimos, nos quedamos cortos, no dimos la talla ni nos acercamos. Pero entonces vino Jesús y se entregó, y Él no tomó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se entregó y dijo, yo sé que el pecado los tiene así, pero yo voy, yo me entrego, yo me ofrezco, yo quiero ir. Y gracias a eso tú y yo tenemos salvación. Tú y yo no tenemos que ir a ese infierno, tenemos redención, tenemos justificación. No tienes que pagar tú el precio porque ya Cristo lo pagó por ti y por mí. Y de nuevo, esta es la más increíble de todas las historias, que tú y yo podemos ir a Cristo, que tú y yo podemos encontrar refugio en Jesús. ¡Qué hermosa historia!
quiero contarte un poco de cómo Jesús ha sido un redentor en mi vida. A principios del 2020, comenzando plena pandemia, mi esposa y yo teníamos el gran anhelo de comenzar nuestra familia, o sea, a expandir nuestra familia. Y mi esposa quedó embarazada y todo se estaba viendo bien, se estaba viendo como la parte 1. Pero en el 5º mes de nuestro embarazo, los doctores nos dicen, hay algo en el corazón, hay un problema de desarrollo, pero cuando el bebé nazca, vamos a hacer esto, cuando el bebé nazca, vamos a hacer esto otro, y yo me quedé con que el bebé nazca. Pero la realidad es que el 7º mes de embarazo, luego de gender reveals, baby shower, tener el cuarto listo, todo ready, el corazón de nuestro hijo Liam dejó de palpitar. Y tengo que decirle que siempre me recuerdo que mi esposa me dice que cuando ella recibe esta noticia, ella sintió como que la tierra se abrió y se la tragó. Y yo te quiero decir que estábamos en un lugar bien oscuro, un lugar donde era bien difícil ver a Jesús. Y que se supone que esto no pasaba en la parte 1. Se supone que esto no pasaba en los primeros 2 capítulos. Pero la realidad es que estábamos comenzando a vivir los efectos de un mundo roto por el pecado. Así que mi esposa y yo vivíamos en Missouri y decidimos venir para Puerto Rico. Yo sentía que lo estaba dejando todo atrás, que estaba dando para atrás. Tuvimos que renunciar a nuestros trabajos, vender nuestras casas, nuestras propiedades. Y yo no veía cómo podíamos salir de esta tristeza y de esta depresión. Pero pasaba algo. Es que yo tengo un redentor. Es que yo tengo a alguien que quiere redimir cada una de las áreas de mi vida, que me dio una gran promesa, que dijo, Ricky, yo sé que se ve feo, yo sé que se ve mal, pero si tú pudieras creerme que todo obra para bien, para los que aman al Señor. Todo obra para bien. Era difícil creer eso en ese momento. Pero ahora, mirando para atrás, te tengo que decir que sí, dejamos unos trabajos, pero ahora llegué a una hermosa comunidad que se llama Mar Azul y estamos en el norte de Puerto Rico levantando una hermosa familia, una hermosa comunidad. Sí, yo sentía que estaba dando para atrás, pero ahora estoy con mi familia, ahora estoy junto a personas que amo, construyendo lo que amo, y no hay nada mejor que servirle a Jesús, a personas que me aman, personas que me levantan, que me han ayudado a sanar y que me han ayudado a ver a Jesús. Sí, tuve que vender tantas cosas, pero lo increíble fue que Dios usó todo eso para bendecirme a tal manera que pude saldar todas mis deudas, incluyendo $20,000 en tarjetas de crédito. Y no solo eso, pude traerme un dinero para estar un año completo sin trabajar, un año que usé para procesar mejor mi pérdida, acercarme a Jesús de una manera como no lo había hecho y entender que Jesús estaba sanándome, ayudándome a mover de toda la depresión, y entender que Jesús no quería que eso le pasara a mi hijo Liam, pero que ahora mis hijos están en sus brazos y que Él estaba tornando todo para mi bien. Lo único que te puedo decir es que, brother, yo he visto a Jesús como mi redentor, y que si lo hizo conmigo, Él lo quiere hacer contigo. Él quiere redimirte. Él no quiere ser el redentor, Él quiere ser tu redentor. Él quiere redimir todas las áreas de tu vida. Todo lo que el pecado destruyó y se robó, Dios quiere redimirte. Y yo quiero hacer hoy 2 llamados. 2 llamados. El primero, te puedes quedar donde estás. Pero si tú sientes que Dios te está haciendo un llamado para que tú comiences a aceptar esa promesa de que todo obra para bien. Yo sé que se ve feo ahora mismo, yo sé que quizás la situación ahora mismo no puedes ver más allá de la situación, pero si tan solo pudieras fijar tu mirada y aceptar su llamado de que, hey,
quiero redimirte, confía en mí, quiero sanar tu dolor, quiero volver a estar cerca contigo, como un día lo estuvimos. Y si ese eres tú que necesitas sanar y necesitas redimir y aceptar esa promesa, yo te invito a que ahí donde estés alces tu mano y yo voy a orar por ti. Si quieres recibir su sanidad, si quieres, Dios te bendiga. Si quieres recibir lo hermoso que Dios tiene para ti, si quieres aceptar su redención, bello. Este segundo llamado es para aquel que dice: Ricky, no entiendo mucho de toda esa historia que tú nos contaste, pero cada vez que tú decías que estábamos alejados de Dios, mi corazón se me quería salir del pecho. Los muchachos vamos a cantar una canción, y mientras estemos cantando esa canción, si tú quieres entregarle tu vida a Dios y quieres arrepentirte de tu pecado y quieres cerrar esa